empieza a describir los sufrimientos del ungido de Dios. Cuando nosotros lo leemos, irremediablemente nos trasladamos al Calvario. Pero eso no es todo. Fíjese qué dice cuando llega al versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Lo que para los judíos era una farsa, era la realidad del plan de Dios, cumpliéndose exactamente de acuerdo a una profecía escrita 1000 años antes, 500 años antes de que a alguien se le ocurriera siquiera la palabra crucifixión. Segundo pasaje, Isaías 53. Este fue escrito 700 años antes de Cristo, es decir, 200 años antes de que se inventara la crucifixión. Isaías 53, a partir del versículo 5 leemos: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra en hebreo que se traduce en el versículo 5 como herido, una mejor traducción para ella sería perforado o traspasado. De manera que leeríamos, mas él traspasado fue por nuestras rebeliones. Así que tanto David como Isaías, con siglos antes de anticipación, predijeron el destino real del Mesías: ser humillado, ser horadado, ser molido, no por sus transgresiones, sino por las nuestras, hermanos. Tan horrendo como fue el sufrimiento físico de Jesús, no es único. 30,000 gentes sufrieron exactamente lo mismo que él. Lo que sí es único es lo que se logró a través del sufrimiento de Cristo. Y quizá usted no se ría por lo que pasó en la cruz. Quizá usted no lo vea como una comedia. La mayoría de las personas no lo hace. Pero la mayoría de las personas tampoco toma en serio lo que sucedió en el Calvario. ¿Qué tan seria es la cruz, hermanos? Les voy a decir qué tan seria es. No hay perdón, ni salvación, ni cielo, a menos que abracemos a Jesús y su cruz como nuestro Señor y Salvador, y creamos en el sacrificio que Él ofreció en esa cruz para pagar el castigo que usted y yo merecíamos por nuestros pecados. Así es que o tomamos la cruz en serio, los que vamos a vivir una eterna tragedia vamos a ser usted y yo. Como decía, la mayoría de la gente no se ríe de la cruz. Hacerlo sería blasfemar. Y es asombroso cuando uno lee el registro evangélico y se da cuenta que prácticamente Lucas no dice nada acerca de la crucifixión de Jesús, pero que todas sus palabras tienen que ver con la actitud de la gente. Él se centra en describir la apostasía final de Israel, la terrible blasfemia de convertir al Hijo de Dios en una broma. Y en medio de toda esta historia, de este drama convertido en una farsa, en una burla por el pueblo de Dios, el elemento esencial del Evangelio: la gracia. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, estaba colgando del madero, siendo objeto de burlas y de haber querido
con un solo murmullo solo de él, hubiera tenido a su disposición 75,000 ángeles. A eso equivalen las 12 legiones que él le dijo a Pedro en el Getsemaní. Cuando Pedro sacó la espada y quería defenderlo, y le dijo Jesús, métela. ¿Tú crees que si yo le pido a mi Padre, Él no me va a mandar 12 legiones de ángeles para defenderme? 12 legiones de ángeles equivalen a 75,000 ángeles. De haber querido entonces el Señor Jesús, con un solo murmullo suyo, con un solo chasquido de sus dedos, esos 75,000 ángeles estuvieran dispuestos a defender a su capitán en jefe y hubieran aniquilado a todos en el Calvario. ¿Cuántos pudieran ser en el Calvario? ¿Cuántos? ¿Cuántos le gusta? Los que hubieran sido, hermanos. ¿Sabe cuántos hombres mató en una noche un solo ángel? 10,000. Un solo ángel en una noche. 75,000 ángeles. En lugar de eso, la gracia se manifestó. Y la primera palabra que mencionó nuestro Señor Jesucristo fue una palabra de perdón. Eso sí se aseguró Lucas de dejarlo registrado. Porque de eso se trata el Evangelio, hermanos. De gracia y de perdón. Y Jesús decía, dice Lucas, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La gente burlándose, Jesús ofreciendo perdón. ¿Cuál es su actitud hacia la cruz, hermano? Créame que oro porque sea la correcta, la única que puede darle felicidad eterna en el cielo. Amén. No todos se burlaban ese día en el Calvario. Uno de los dos ladrones tuvo la correcta actitud hacia Jesús. Siga leyendo ahí en el pasaje de Lucas 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún tienes tú temor de Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta milagrosa conversión del ladrón colgando de la cruz, que por cierto solo registra el Evangelio de Lucas, refleja otra de las ironías del Calvario. Dijimos que la gente se burlaba del Señor Jesús, y una de las expresiones que usaban para burlarse de Él era, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Indicando sarcásticamente que si no se podía salvar Él, menos podía ser el Salvador del mundo. Bueno, la conversión del ladrón demuestra que el Señor sí es el Salvador, porque lo salvó precisamente porque rehusó salvarse a sí mismo. Esa es la ironía. Hermanos, es el mejor paralelo bíblico a la conversión del apóstol Pablo en el camino a Damasco. Un impresionante acto del poder transformador de Dios, quien puede cambiar a una persona en otra totalmente distinta. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, él reconoce. En 1 Timoteo 1:13 le dice a Timoteo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. La persona que estaba al lado de Jesús
era, antes de encontrarse con él, un ser humano de lo más malvado que puede haber. Tanto que había sido condenado a la cruz. Pero de pronto, en un momento, él es transformado dramáticamente. Y es evidente, se hace evidente de inmediato lo que había sucedido. Porque él pasó de estar blasfemando contra el Hijo de Dios. Eso no lo registra Lucas, pero lo registra Mateo. Mateo no registra la conversión del ladrón, pero registra sus injurias. Lucas no registra las injurias, pero registra su conversión. Y si vamos a Mateo, versículo 44 del capítulo 27, vemos lo que estaba pasando antes de que este ladrón se encontrara frente a frente, espiritualmente hablando, con Jesús de Nazaret. Mateo 27, 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Ve? Habla de dos ladrones. Los dos lo estaban injuriando. Así que este ladrón pasó de estarse burlando a horrorizarse cuando escuchó al otro ladrón blasfemar en contra de Jesús. Así de radical fue el cambio. Yo conozco de primera mano una historia similar. La historia de mi papá. Mi papá se burlaba de Jesús. Mi papá agarraba la Biblia que mi mamá le daba para que la leyera y la aventaba al piso. Y cada noche era lo mismo. Pasó de eso a cuando se encontró con Jesús. Desde ese momento, servirle apasionadamente hasta el final de sus días. En cuestión de horas, este ladrón experimentó lo que a otros nos lleva toda una vida. Pasó de estar muerto espiritualmente a ser regenerado por el Espíritu Santo, a horrorizarse ante su culpa y el destino que le esperaba, a encontrarse con Jesús, a reconocerlo como su Salvador, pedirle perdón, recibir su perdón, obtener la promesa de la vida eterna y entrar en el paraíso. Todo eso en cuestión de horas. Yo llevo 51 años. No sé cuántos me falten, pero ya me tardé más que él. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. No puedo más que humillarme ante mi Señor. Yo recuerdo las palabras de ese himno: maravillosa gracia de Cristo rico don. El corazón más negro, blanco, lo puede hacer. Esa es la gracia que está disponible a todo aquel que pida perdón en el nombre de Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos, el Rey del universo. Amén. Vamos a orar. Padre.